Bien, entonces en la presente clase vamos a hacer un análisis y estudio sobre el teatro. ¿Qué es el teatro? Se denomina teatro a la rama del arte escénico, relacionado con la educación que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, ante un público, en adición a la narrativa común, el estilo de diálogo. El teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, el mimo, el teatro kabuki, la ópera china y la pantomima. Historia del teatro. Tratar con la historia no escrita del teatro implica remontarnos a la historia misma de la humanidad, ya que en su esencia, ese conglomerado de acciones humanas que los antiguos griegos codificaron como teatro no pertenecen a ninguna raza, periodo o cultura en particular. Antes bien, es una forma de lenguaje por medio del cual originalmente el mundo fenoménico es imitado y celebrado. Esta forma de lenguaje que subyace inequívocamente en lo más profundo del rito ha sido un patrimonio común a todos los hombres, si bien con diferencias de grado desde que el hombre existe. El brujo que imita un ciervo en una escena pintada sobre la pared de la caverna, y el actor de Broadway que imita a Sir Winston Churchill, tal como aparece en una cartelera de Broadway, tiene un lazo común a pesar de los 20.000 años que los separan. El teatro se inicia prácticamente con los orígenes del ser humano. En la escena podemos verificar o ver el gran Coliseo en Roma, ¿sí? Vamos a realizar un análisis sobre el teatro en Grecia. Es una cultura teatral que floreció en la antigua Grecia entre los años 550 a.C. y 220 también a.C. Al parecer, el teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre, orquestral, en el que se ejecutaban unas danzas, un lugar lisa y compacta, dispuesto para la representación de cantos corales, una de cuyas variedades el llamado dithirambo, que fue, de acuerdo con la tradición, el progenitor de la tragedia ática. Todos los grandes teatros se construyen a cielo abierto. Luego vamos a realizar una observación sobre los tipos de teatro. El teatro clásico. Las 4 formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo, mientras que las 2 primeras estaban consideradas las más civilizadas, acordes con un espectador adulto. Las 2 últimas se asociaban con el primitivo y por tanto eran más apropiadas para un público infantil. El primer periodo en teoría teatral occidental se denomina clásico porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas de las antiguas Grecia y Roma, y las obras están escritas en las lenguas clásicas, en griego o latín. Tenemos luego el teatro contemporáneo. Aunque los orígenes del teatro occidental sean desconocidos, la mayor parte de las teorías lo sitúan en ciertos ritos y prácticas religiosas de la antigüedad. Aún hoy en día ese tipo de rituales sigue cargado de elementos teatrales,
Las diferentes teorías atribuyen los orígenes a múltiples prácticas, ritos antiguos de fertilidad, celebración de la cosecha, chamanismo y otras fuentes similares. El teatro medieval. Irónicamente, el teatro en forma de drama litúrgico renació en Europa en el seno de la Iglesia Católica Romana. Con idea de extender su influencia, la Iglesia Católica adoptó con frecuencia festivales que tenían un marcado carácter pagano y popular, muchos de los cuales tenían elementos teatrales. En el siglo V, los diferentes ritos eclesiales ofrecían posibilidades de representación dramática. De hecho, la misa no estaba lejos de ser un drama. Luego tenemos los géneros del teatro. El primer género, la tragedia. Este género dramático tradicional, contrapuesto a la comedia, es una obra de asunto terrible y desenlace funesto, en la que intervienen personajes ilustres o heroicos. La gran época de la tragedia corresponde a la Grecia y a la Roma clásicas, como Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca. Y luego renació en Inglaterra con Shakespeare y también en Francia con el renacimiento de Corneille y Racine. El género de comedia. Este género dramático tradicional contrapuesto a la tragedia. Su desenlace siempre es placentero y optimista, y su fin es conseguir a través de la risa del público el reconocimiento de ciertos vicios y defectos, la crítica a determinadas personas e instituciones, el enredo y equívoco de las situaciones. Son característicos de este género teatral cómico. Su plenitud la alcanzó en Grecia en el siglo V a.C. y sus autores más característicos fueron Aristófanes y Menandro. Luego tenemos el género dramático, género teatral, en la que se representa una acción de la vida mediante el diálogo de los personajes, que tratan cuestiones serias y profundas. Su origen remoto se encuentra en las fiestas de la vendimia, celebradas en honor de Dionisios, con bailes y danzas córicas ejecutadas durante los carnavales. Evoluciona progresivamente hacia el diálogo al tiempo que se van articulando y diferenciando los géneros de la tragedia, la comedia y la sátira. Alcanzando su madurez en el siglo V a.C., los primeros teatros griegos son erigidos con un espacio circular, destinado a los desplazamientos de los coros y grupos de danzantes, en el centro del cual se sitúa el altar con la estatua de Dionisio. El género de la tragicomedia. Esta obra que participa de los dos géneros trágico y cómico. Tal es el caso de Anfitrión de Plauto, primer autor en utilizar esta denominación. Su desarrollo a partir del Renacimiento alcanzó gran relieve en los siglos XVIII y XIX, con el melodrama y el drama romántico. El género se caracteriza por la indiferenciación de la clase social a la que pertenecen los personajes, aristocracia y pueblo, y por la utilización de distintos lenguajes. Luego vamos a hacer un análisis del teatro en Ecuador. El teatro en Ecuador fue introducido durante la época de la colonización española que se dio entre los años 1550 y 1810. Los españoles llevaban compañías de zarzuela esporádicamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El más importante centro teatral del Ecuador era el Teatro Nacional Sucre, edificados al estilo europeo. El interés por el teatro
se extendió a otras ciudades de Ecuador en las primeras décadas del siglo XX. Se edificaron diferentes teatros en Quito y Guayaquil, otros centros urbanos, en un proceso que contribuye a la aparición de autores y compañías teatrales. El Iberoamericano de Teatro. Esta primera edición fue en marzo 25 a abril de 1988, con un acto de fe. El primer festival reunió 59 compañías de 29 países. Se sobrepasaron las fronteras de la integración iberoamericana y hubo representación de 3 continentes, 16 compañías de Latinoamérica, Estados Unidos y España, y 33 colombianas dieron testimonio de la actividad teatral del continente y realizaron un intercambio con invitados especiales de Europa. Entre los grupos más destacados en la primera versión del FIT estuvieron el Star Theatre de Cracovia con Crimen y Castigo, y Carbone 14 de Canadá con Hamlet y Machine, además de obras de Francia, Bélgica, Italia y la antigua Unión Soviética. El teatro es una poesía que se sale del libro para hacerse humana. Bueno, entonces esta es una pequeña